Hola, buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Y pues el tema que vamos a reflexionar juntas está relacionado con el tema de la tentación. Sí, cómo la tentación nos puede distraer y desenfocar, pero entonces vamos a hablar sobre este tema y el pasaje que vamos a usar como base es el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y por favor durante la reflexión, si el Espíritu Santo te está guiando a alguna conclusión o alguna, no sé, enseñanza, por favor compártenoslo por este chat y estaré de verdad muy a gusto estando interactuando contigo en estos momentos. La tentación de Jesús. Así dice el pasaje de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan. Y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Hasta ahí vamos a leer este pasaje. También vamos a complementar un poquito algunos detalles que Mateo aquí no explica, pero que en Marcos capítulo 1, 12 al 20 sí describe y también te puedes ir a esa lectura para comprender un poco de esta enseñanza. Sabemos entonces que Jesús fue bautizado, ¿verdad? Fue bautizado por Juan el Bautista y es el inicio Jesús en su ministerio. Pero antes del inicio de su ministerio, nos narran los evangelios que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. El desierto era un camino por el cual Jesús debía pasar y debía experimentar para no solamente reafirmar su misión, sino también la manera en cómo él iba a realizar esa misión, la manera en cómo él se iba a presentar como hijo de Dios, pero un hijo de Dios y un Mesías siervo. Se describe entonces el desierto, sobre todo Marcos. Marcos describe muy bien el desierto. ¿Cómo era ese desierto? Y Marcos describe el desierto como un lugar en donde hay conciencia del peligro, un lugar en donde hay fieras, hay animales salvajes y también hay reconocimiento y conciencia de la fe. Porque también el Evangelio de Mateo y también de Marcos y de Lucas describen que habían ángeles cuidando de Jesús. Es un lugar donde Jesús experimenta vulnerabilidad, con necesidad física porque tiene hambre. Y podemos imaginar quizás también debilitamiento, 40 días y 40 noches sin comer. Puede haber algo también de debilidad física. Está la intemperie, ¿verdad? Sin techo, sin un lugar donde haya protección o resguardo. Y allí pasa 40 días y 40 días puede representar un número de días considerable para estar en esa prueba, pero también representa un recordatorio de los antiguos hebreos cuando ellos salieron de Egipto y pues fueron obligados a confiar en Dios para superar cualquier tipo de adversidad. Entonces vemos que en la descripción de ese escenario hay conciencia de la presencia del mal, pero también hay conciencia de la presencia de Dios en medio de. Hay una tensión, ¿verdad? Hay paz en medio de esa tensión, hay paz en medio de la situación difícil, hay paz en medio de la escasez, hay paz en medio de. Y cuando hablamos de en medio de, nos estamos refiriendo a Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Emmanuel habitando en el desierto.
Entonces vemos que la lucha espiritual es un hecho real en Jesús y en su misión. Vemos que la misión y la tentación van de la mano. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Satanás tentó a Jesús 3 veces con el propósito de hacerlo desertar en su misión. La manera de llevar a cabo y también de desertar en la misión a Jesús, pero sobre todo de que no llevara a cabo la misión de Jesús como siervo. Y ese era el propósito de Satanás, que Jesús se mostrara como un Mesías, pero no un Mesías siervo. Y la estrategia que Satanás usó fueron 3 cosas. Uno, utilizó las necesidades físicas de Jesús. La segunda, manipuló la palabra de Dios, mencionando Salmos, capítulo 91, versículo 11 y 12. Y tercero, convenció a Jesús de que Dios no se iba a molestar o no se iba a ofender si Jesús actuaba de manera independiente por su propia cuenta. Así que Satanás intentó y provocó a Jesús a que fuera un Mesías que saciara el hambre, que se ganara el favor de los gobiernos y de las masas, pero sin sacrificio y sin cruz. Satanás intentó desviar a Jesús del camino de la cruz. Y Jesús responde con 3 pasajes del Antiguo Testamento, que están en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, y capítulos 6, versículos 13 y 16. Jesús escuchó la voz de Dios y no su propia voz. Y aparte de escuchar la voz de Dios, proclamó la palabra. Y la palabra de Dios fue el fundamento que lo mantuvo firme para resistir a las ofertas de Satanás. La palabra de Dios, meditada, reflexionada y comprendida para aplicarla en esa situación, fue lo que Jesús hizo. Para él, la palabra de Dios era autoridad. Para él era una palabra que estaba siendo comprendida porque la supo aplicar en el momento oportuno. Satanás conocía de la palabra de Dios, pero Satanás la aplicaba para sus propios fines y para sus propios intereses perversos. Así que vemos también que al final de esta historia, de este relato real, Jesús agradó a su Padre como hijo, pero también lo agradó como siervo. Y Jesús finalmente fue atendido en sus necesidades, no olvidemos este detalle, porque Jesús tuvo necesidades, pero Jesús fue atendido por su Padre en sus necesidades físicas y emocionales. Le dio provisión de alimento y también de compañía. Así que la tentación la podemos ver como una amenaza, de hecho lo es, pero también como una oportunidad para crecer y para fortalecer nuestra fe. Es una amenaza porque es una lucha espiritual, en donde nuestra débil humanidad y el sistema pecaminoso en el que vivimos es confrontado con lo que anhela Dios y con lo que anhela su espíritu en nosotros, en nuestra vida. Cuando empezamos a seguir a Jesús, sabemos que el Espíritu Santo habita en nuestra vida y es algo que no podemos obviar ni saltar. Empezamos con luchas y empiezan las tentaciones. Entonces hay necesidades reales porque somos vulnerables y hay situaciones que nos ponen en una situación de mayor vulnerabilidad. Por citar algunos ejemplos, la injusticia nos hace vulnerables. La violencia de género en algunos contextos nos pone vulnerables. La violencia hacia la niñez, la pobreza, la falta de recursos económicos también nos pone vulnerables. El ser extranjeros y no gozar de los mismos derechos o mismas oportunidades nos hace vulnerables. Y eso nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad y también de mayores tentaciones. Jesús experimentó esa vulnerabilidad y Jesús esperó con paciencia y Él respondió. En la tentación y lucha nos confronta aquello que debemos fortalecer y podemos vencer y podemos tener una mayor claridad y convicción de nuestras creencias y convicciones. Jesús salió claro en su identidad, pero también en su misión.
Él salió del desierto y salió de la tentación con una mente tan clara, y esto es vital para continuar con el propósito por el cual Dios te ha llamado. Si sabemos pasar por la tentación, si sabemos enfrentar la tentación con Dios, algo que puede producir en nosotros el Espíritu Santo es que empieza a aclarar nuestra mente, porque empezamos a aprender a tener discernimiento. Y más adelante vamos a hablar de esto. Somos hijas y somos siervas de Dios. Somos amadas por Dios, pero también somos llamadas por Dios. Y cada una de nosotros tiene un propósito y una misión por la cual estamos aquí en este mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estás dispuesta a cumplir con el propósito de Dios en tu vida? Jesús camina con nosotros en el desierto. Allí es importante escuchar la voz de Dios en oración, en enfocarse en la palabra de Dios para dar claridad en la mente, para dar determinación y continuar con el ministerio, con la vocación, con la misión con la que Dios te ha llamado. Y para eso es muy importante la práctica de la oración, la práctica de leer la palabra y la práctica también del ayuno. No deben ser usados estas tres prácticas como un ritual, ¿no? O como una religión o incluso como un escape. Al contrario, son prácticas y son hábitos que debemos de alimentar y de cultivar como un hábito para aprender a escuchar la voz de Dios, para aprender a hacer su voluntad y también para aprender a cumplir su misión en nosotros. También nos ayudan estos hábitos para darnos discernimiento, cuándo decir sí, cuándo decir no, cuándo poner límites, cuándo cambiar de hábitos o hacer ajustes. Estas prácticas no son para que Dios haga nuestra voluntad. No es para que nosotros podamos tener claridad, sino para tener claridad de su voluntad. Y también es un momento para reflexionar y preguntarnos a qué debo de renunciar. ¿Qué cosas me están distrayendo del propósito de Dios en mi vida? ¿Qué situaciones, qué personas o qué hábitos me están distrayendo del propósito de Dios en mi vida? Porque la tentación nos puede desenfocar de nuestra misión, ¿verdad? Pero Dios es fiel. Dios es fiel y debemos siempre estar atentas a esa realidad y no volvernos esclavas de nosotras mismas o de las circunstancias, ya sean difíciles o sean buenas circunstancias, porque también lo bueno, también los logros, recordemos que también eso nos puede desenfocar del propósito de Dios en nuestra vida. Entonces aquí la clave es aprender a tener momentos de descanso, momentos de silencio, momentos de reflexión, que no nos agarren desprevenidas, ¿verdad? Cuando llega la prueba, que podamos actuar de una manera sabia y con discernimiento. Y estas prácticas espirituales son herramientas que Dios nos da para que podamos entonces poder identificar en qué momento poner límites o tomar decisiones importantes que nos ayudan a cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Hay cosas que parecen ser buenas, en su esencia pueden ser buenas, pero la pregunta es si eso que vas a hacer te va a desenfocar del propósito por el cual Dios te ha llamado. Si te va a desenfocar, entonces pregúntate si realmente eso viene de Dios o es un anhelo o es algo meramente pasajero, que puede ser bueno, que sí puede traer a lo mejor alguna satisfacción en tu vida, pero que va a ser temporal y te va a desenfocar, te va a desviar del llamado que tiene Dios para ti. Entonces, como vemos, la tentación nos puede desenfocar de la misión de Dios. Y sabemos que Dios es fiel y que Él te va a dar los recursos que estén a su mano y en su disposición para que tú los puedas tomar. Siempre la decisión es tuya. Tú decides qué quieres contemplar. Si contemplas la mente de Cristo, si contemplas la palabra de Dios, o contemplas tus necesidades y tus anhelos y tus deseos, pero no lo pones a la mesa y no lo pones en
qué piensa Dios de eso, hacia dónde que te quiere guiar Dios. Entonces, la lucha espiritual y las situaciones difíciles son hechos reales en cada creyente. No es en unos cuantos, es en cada creyente que desea seguirle. Y se pone en riesgo. Cuando hay una lucha espiritual y hay tentaciones, se ponen en riesgo primero tu vida, se pone en riesgo también tu propósito y tu misión aquí en la tierra. Se pone en riesgo tu relación con Dios y también se pone en riesgo la relación con tu entorno. Y a veces ser guiado por el Espíritu Santo implica renunciar a lo que uno humanamente cree que sea lo conveniente o lo bueno. Y es el momento de enfrentarlo con los recursos que Dios nos da. Y es el momento de enfrentarlo con fe, con la conciencia del Emmanuel, de Dios con nosotros en ese momento. Dios con nosotros porque Jesús ya venció. Y Jesús camina junto con nosotros en el desierto, pero también camina junto con nosotras en el ministerio. Y también camina junto con nosotras en toda nuestra vida, en la totalidad de nuestra vida. Y en la totalidad de nuestra vida justamente es cuando ejercemos nuestro ministerio. Cuando nosotros hacemos el propósito de Dios en nuestra vida, no es una parte pequeña de nuestra vida, sino es todo nuestro ser está integrado. Y cuando podemos vencer y afrontar la tentación, entonces también toda nuestra vida se restaura y toda nuestra vida se salva y todas nuestras relaciones se siguen protegiendo y se siguen restaurando y se siguen cultivando. Entonces, hay cuatro preguntas que yo quiero formularte y yo pues siempre me gusta terminar con preguntas porque guían a la reflexión, no solamente a escuchar el mensaje, sino también a que tú puedas hacerte respuestas honestas. La primera pregunta es, ¿necesitas ayunar y orar para tu ministerio? Y te centras muy rápido en el triunfo, pero olvidas la necesidad de un tiempo en el desierto. ¿Cómo reaccionas cuando eres tentada? ¿A quién recurres? ¿Y qué uso le das a las escrituras cuando eres tentada? Y una quinta y última pregunta. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida, en tu familia y en tu comunidad? Recuerda que el mal uso de la palabra de Dios también puede frustrar y dañar ministerios y relaciones. Por eso es importante que la palabra de Dios la podamos usar de manera responsable, respondiendo siempre a la voluntad de Dios y no usándola para dañar a otras personas, tampoco usándola para nuestros propios fines o beneficios. Incluso no la podemos usar para lograr algo que puede ser bueno, pero que no necesariamente es la manera en como Dios quiere operar. No podemos usar la palabra de Dios para forzar la voluntad de Dios en nuestra vida. Aprendamos a reconocer las luchas que tenemos, aprendamos a ver en qué somos vulnerables, pidámosle a Dios sabiduría, fortaleza, discernimiento, busquémoslo en oración para que podamos salir victoriosas de eso. Recordemos que el final de la historia es que Jesús venció. Entonces, si estás atravesando por una tentación, por una lucha, por un desierto, recuerda que Dios está ahí contigo, queriéndote dar el recurso de su palabra, de sus promesas. Y si tú eres guiada por Él, yo te animo a que tomes la responsabilidad de ese momento, la responsabilidad de tu vida y tomes decisiones responsables. Y declares y proclames la palabra de Dios para que no seas vencida, sino al contrario, que tú puedas salir victoriosa de esa tentación. Entonces, no nos desenfoquemos, no nos distraigamos, sino que usemos ese momento como una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y se puedan fortalecer también nuestro ministerio, pero también nuestra relación en nuestro entorno, con nuestras familias,
con otras personas que pueden estar caminando también con nosotros. No nos pongamos en riesgo, no pongamos en riesgo a los demás, sino que siempre permitamos que Dios vaya delante de nosotros, en medio de nosotros, y que seamos y aprendamos a ser guiadas por su Espíritu, a ser guiadas por su palabra, y que podamos realmente vivir en la libertad que Dios nos ha prometido cuando andamos en Él, y que no seamos esclavas y dependientes de las circunstancias o aún de momentos de injusticia, que podamos realmente responder como Jesús respondió en esos momentos de vulnerabilidad en donde Satanás quiso atacarlo. Él supo quién era, Jesús recordó quién era y Jesús recordó cuál era su propósito en la tierra. Y la invitación y el llamado es el mismo a nosotras. Somos hijas de Dios, somos siervas de Dios, servimos a nuestro Dios y no a nosotros mismos ni a intereses de otras personas. Entonces yo anhelo que esta reflexión te haya invitado y te haya animado a que te acerques a Dios a través de su palabra, que aprendas a leerla, pero a preguntarle a Dios, ¿qué debo hacer en esta situación? ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué principios no puedo vender ni negociar? A lo mejor porque se haga justicia o por saciar el hambre o por alguna situación crítica en la que te encuentres, no vendas tus principios ni tus valores, no renuncies a lo que Dios ya ha hecho en tu vida y te ha dado esa identidad. Sigue su voz, porque hay ángeles alrededor de nosotros y no solamente eso, sino porque Dios va a cuidar, Dios va a proveer y Dios va a saciar eso que necesitamos. Dios es justo también. Entonces, procuremos siempre hacer su voluntad y no la nuestra. Siempre van a haber luchas, siempre vamos a tener necesidades, siempre es algo real en nuestra vida, pero la invitación de Jesús, el modelo de Jesús como siervo, el modelo de Jesús como hijo de Dios, fue siempre escuchar la voz de su Padre, fue siempre poner la palabra de Dios por encima de cualquier cosa que se le pudiera presentar enfrente. Te animo también a que cultives esa relación personal con Dios, que reflexiones en esas preguntas y que no huyamos del desierto ni queramos pasar por alto. Aprendámoslo a enfrentar con los recursos que Dios nos da. Que Dios te bendiga y seguimos interactuando por este medio. Bye.